En este vídeo aprenderemos las diferentes geometrías de las baterías de ion litio. El vídeo tendrá 4 partes básicas. En la primera hablaremos de las celdas prismáticas, después pasaremos a hablar de las celdas pouch o bolsa, finalmente nos centraremos en las celdas cilíndricas y por último haremos una comparativa entre las tres. Tipos de geometría. Lo primero que tenemos que saber es qué tipos de geometría existen. Todo esto depende del tipo de fabricación que se haga y del método empleado. Realmente el concepto a nivel de funcionamiento es el mismo, como ya hemos visto en otros vídeos, y simplemente difiere la manera en la que es fabricada y en parte algunas de las especificaciones finales del producto. Actualmente podemos diferenciar entre celdas prismáticas, celdas pouch o bolsa y celdas cilíndricas. Celdas prismáticas. Las celdas prismáticas son el tipo de celda más compacto y seguro que existe en el mercado. Actualmente es usado por muchos fabricantes de coches como es el grupo Volkswagen en su plataforma MEF o por ejemplo BMW. Vamos a repasar algunas de las propiedades de las celdas prismáticas. Lo primero que podemos ver a simple vista es que es una geometría sencilla que nos permitirá un ahorro de espacio. Son bloques rectangulares que nos permitirán optimizar el espacio entre celdas y esto nos resulta en una geometría sencilla para el paquete de baterías final. Tenemos un coste de fabricación para el paquete de baterías muy bajo, ya que realmente tendremos que hacer pocas conexiones eléctricas. Esto es así ya que cada uno de estos bloques prismáticos, cada una de estas celdas, realmente tiene mucha capacidad y no necesitamos unir muchas en serie y en paralelo, de manera que podemos reducir el número de conexiones para tener un paquete de baterías aceptable. Sin embargo, la fabricación de cada uno de estos módulos sí que es más compleja que el de cada uno de los otros tipos de celda, como ya veremos. Uno de los aspectos clave de estas baterías es su elevada seguridad, ya que es un bloque compacto y sólido que minimiza los riesgos. Utilizar estas celdas permite bajar el coste global, ya que, como hemos comentado, el proceso de fabricación es muy sencillo para los fabricantes, ya que realmente solo tenemos que coger estos bloques y unirlos con conexiones eléctricas, lo cual resulta bastante fácil, teniendo en cuenta la geometría y la poca cantidad de celdas que tendremos. Otro aspecto muy importante de estas pilas es su elevada vida útil, ya que tendremos más ciclos de carga y descarga posibles con este tipo de celdas. Podemos hacer una refrigeración sencilla haciendo uso del End Cooling Arrangement. El End Cooling Arrangement es un método de refrigeración a partir del cual nosotros lo que hacemos es evacuar el calor por el polo negativo de la celda, es decir, por la parte inferior de la celda. Esto hace que necesitemos un cooling plate en el extremo de abajo donde colocamos las celdas en el módulo de baterías. Este tipo de refrigeración es más sencillo que el Side Cooling Arrangement, el cual se utiliza mucho en las celdas cilíndricas, como veremos posteriormente en el vídeo. Pasando al lado negativo. Estas baterías realmente tienen una capacidad energética por celda reducida, es decir, la capacidad, los amperios hora que podemos extraer, generalmente suelen ser bajos y suelen tener además una eficiencia relativamente moderada. En cuanto a potencia, normalmente cuesta extraer potencia específica muy elevada de estas baterías, lo cual implica que para aplicaciones en las que sí que tenemos un consumo de corriente muy elevado, puede que no sea la mejor opción. Otro aspecto negativo de estas baterías es la dificultad de gestión por parte de la BMS, ya que tenemos menos puntos de control. Al tener menos celdas y ser estas más grandes, es más difícil que la BMS pueda llegar a monitorear la temperatura o el estado de carga concreto, el estado de tensión de cada una de estas celdas de forma adecuada, a diferencia de lo que podría ser con unas celdas cilíndricas en las que tenemos muchas más celdas y podemos hacer un monitoreo mucho más exacto de cómo está la tensión, la capacidad de carga de cada celda y la temperatura de ellas. Aquí encontramos un ejemplo de lo que sería el datasheet de unas celdas prismáticas hechas por el fabricante Laxen Energy. Celdas pouch o bolsa. Las celdas pouch son utilizadas ampliamente también dentro del mundo de la automoción por fabricantes como serían Nissan o podría ser Renault también. ¿Qué podemos destacar de las celdas pouch? Lo primero es su flexibilidad de diseño del pack, ya que realmente cada una de estas celdas es muy fina y lo único que tenemos que hacer es unirlas en serie y en paralelo, generando pequeños módulos y todos estos módulos después nuevamente vuelven a ser unidos en serie o en paralelo, de manera que tenemos una versatilidad de diseño muy amplia. Cada una de estas celdas es un componente realmente muy sencillo, de manera que es muy barato de fabricar y además tenemos muchos proveedores en el mercado que las fabrican, ya que no es exclusivo solo para fabricantes de automoción. Las celdas pouch tienen una elevada capacidad, de manera que somos capaces de almacenar bastante energía en el volumen que ocupan y en el peso que tienen. Y permiten un buen control de temperatura y derivación del calor, ya que cada una de estas celdas es muy fina y podemos llegar a hacer una evacuación del calor de forma bastante precisa. Pasando al lado negativo, lo que tenemos es que estas celdas, al ser tan finas, pueden tener muy baja resistencia mecánica, es decir, que necesitamos una buena cobertura, necesitamos una buena protección de lo que es el conjunto de celdas y de todo el paquete.
Además, estas celdas son muy sensibles a la presión, de manera que tenemos que evitar que haya sobrepresiones o depresiones dentro de lo que es el pack de baterías cuando tenemos este tipo de celdas. A continuación se muestra el ejemplo de un datasheet de un fabricante llamado Nanophosphate, en el que nos muestran algunas de las propiedades de unas celdas pouch que ha fabricado. Celdas cilíndricas. Las celdas cilíndricas son el modelo de celda probablemente más famoso de todos al haber sido utilizados por la empresa Tesla. Sin embargo, no solo ella es la que ha empleado este tipo de tecnología, ya que otras empresas como Rivian o Lucid también utilizan este tipo de celdas. Vamos a ver cómo se comportan este tipo de celdas cilíndricas. Lo primero y más importante a destacar es que tienen una elevada densidad energética, potencia específica y eficiencia. Es decir, somos capaces de almacenar una gran cantidad de energía dentro del peso y de los litros del volumen de estas celdas. Podemos extraerla rápidamente, es decir, tenemos una potencia muy alta y además de forma eficiente, es decir, con pocas pérdidas. Esto hace que sean un tipo de celdas muy interesantes para aplicaciones de elevada potencia y de elevada corriente, por tanto, de manera que podamos entregar picos de corriente muy altos. Esto puede ser muy útil para coches de elevadas prestaciones. Otro gran aspecto importante es que es muy low cost el coste de fabricación. ¿Por qué? Pues porque es una tecnología muy conocida, es un diseño de pila que es como el que podemos encontrar en las pilas que tenemos en casa para el mando de la televisión, por ejemplo, es el mismo diseño y mismo concepto, todo que los materiales cambien. Tenemos una supply chain y una fabricación muy simple, como hemos dicho, porque además de ello tenemos muchos proveedores. De manera que todo esto abarata mucho lo que es la fabricación y el precio de fabricación de cada una de estas. En el lado negativo lo que tenemos es que todo y que cada una de estas celdas es muy barata, luego el proceso de ensamblaje, unión eléctrica y de gestión de todo el paquete es bastante complicado y caro, de manera que aquí es cuando eleva un poco el precio de todo el paquete. Para este tipo de celdas podemos hacer una refrigeración que normalmente resulta ser más compleja, puede ser Side Cooling Arrangement o End Cooling Arrangement. Sin embargo, por lo general suele ser Side Cooling Arrangement en caso de que tengamos más de una fila de baterías puestas encima de la otra, de manera que en este caso lo mejor es el Side Cooling Arrangement. El Side Cooling Arrangement es un método de refrigeración a través del cual extraemos el calor de las pilas por su lateral, a diferencia del End Cooling Arrangement que lo hacemos por uno de los polos. Esto implica que no podemos juntar las celdas al 100%, de manera que tenemos que permitir el paso de un canal de extracción de calor por el medio de cada una de estas. Y además, debemos conseguir que el contacto entre este canal y las celdas sea bueno, de manera que normalmente tenemos que rellenar entre el canal y la celda con alguna espuma que sea un buen conductor. Aquí podemos ver el datasheet de Panasonic para una de sus pilas 18650. Comparativa. Finalmente un pequeño resumen de lo que ha sido el vídeo de hoy. Vamos a analizar punto por punto cómo se comporta cada una de estas celdas tal y como hemos visto. En cuanto a coste, mi evaluación para cada una de ellas es 2 estrellas para prismáticas, 2 estrellas para pouch y 3 estrellas para cilíndricas. Esto teniendo en cuenta lo que es la fabricación de la celda en sí. Después se tiene que considerar el coste de ensamblaje y de preparación del paquete de baterías, lo cual iguala mucho más la comparativa, ya que en ese caso las celdas cilíndricas salen perdiendo. Pero en lo que es el coste individual, para mí el ganador son las celdas cilíndricas. Pasando ahora al conexionado, lo que comentábamos antes. Unas celdas prismáticas es muy sencillo de conexionar, ya que necesitamos pocas celdas, de manera que les reducimos el número de uniones eléctricas. Sin embargo, para pouch tendremos más cantidad y para cilíndricas aún más cantidad y será aún más complejo de soldar todo el paquete. Respecto a la seguridad, en este punto claramente el ganador son las celdas prismáticas, ya que es el diseño más robusto y compacto que podemos tener y con una geometría que facilita la seguridad y la compactación del paquete. Y analizando por último la eficiencia, la potencia y la capacidad de cada una de estas celdas, lo que tendremos es que las prismáticas y las pouch les damos una valoración media y las que saldrían como vencedoras en esta comparativa serían las celdas cilíndricas. Por último, tal y como hemos comentado, el primer tipo lo utiliza en la plataforma MEV el grupo Volkswagen, las celdas pouch son utilizadas por Renault y por Nissan y las celdas cilíndricas, entre otros, por Tesla y Rivian. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que hayáis comprendido las diferencias que hay entre los tipos de geometrías de baterías de ion litio. Si queréis saber más acerca de baterías de ion litio, no os perdáis el resto de vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en la próxima.